sobre esto, sobre los trazos, me lleva a pensar demasiado en ese aspecto, ¿sí? Como decía Luis, un trazo es una línea o son rayas literalmente. Y pueden tener diferentes formas, evidentemente. Algo que tú vas a notar de una línea, mientras ellos comienzan ahora a graficar, es que comienzan y lo terminan. ¿Sabes qué es lo interesante de los trazos en la vida de una persona? Que hay cosas que comienzan y que terminan. Muchos de nosotros hemos visto el trazo en contexto de nuestras vidas como situaciones que hemos ido pasando. Por ejemplo, hemos dicho, ¿qué va a pasar conmigo con este problema? ¿Verdad? Y pensábamos que no iba a terminar. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Ese es un trazo. Comenzó y va a terminar. No hay problema que dure mucho tiempo. Son etapas, ¿verdad? Como quisiéramos muchos también que nos duren los 18 años. ¿Cuántos quisieran que nos duren los 18? Que nos dure la juventud eternamente. Pero la verdad es que comienza y... vamos, acompáñenme. Comienza y... Ese es un trazo, ¿verdad? Es el trazo de la vida. Me llama mucho la atención pensar eso también. Ahora, el término que se usa para nombrar esas rectas o curvas, que al final dice un texto o un escrito que forman un carácter. En otras palabras, esas ideas tienen una personalidad propia. Lo que a continuación está trazando Luis, evidentemente, también va a tener su propio carácter. Para un artista se puede interpretar, ¿verdad? Lo que puede significar, evidentemente. Y también en el caso de la arquitectura, se traza allí algo que va a suplir, pero tiene su personalidad ese edificio, sus características. Hoy en día yo veo a los arquitectos tratando de poner diseños extras, peculiaridades, detalles, ¿sí o no? Entonces, los trazos van formando en el proceso un carácter particular. Lo mismo lo que hace el Señor en nuestras vidas. Nos permite pasar diferentes experiencias que ahora al final nosotros somos ese carácter resuelto. Ahora, no tan resuelto porque algunos estamos en proceso, ¿sí o no? Cada uno de nosotros de repente todavía tenemos miedo, no sabemos controlar ciertas emociones, no tenemos dominio propio en ciertas áreas, pero vamos formando un carácter en particular. Esa persona que está a tu lado tiene un carácter particular, ¿sí o no? Tiene una personalidad particular, hecho o fundamentado por un conjunto de trazos que la vida ha ido permitiéndole pasar, o en este caso Dios ha ido permitiéndolo pasar con un propósito y una razón. Es verdad. Ahora, en cuestión de la construcción, el trazo establece la forma básica de una idea, como decíamos lo que dijo Wilson, es decir, un conjunto de líneas que inician y finalizan. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos que entender lo siguiente, de que en el Señor tenemos diferentes etapas, pero estas etapas también tenemos que entender que son pasajeras, por lo menos en esta vida temporal. Amén. Pero si hay algo que no va a pasar y termina siendo la idea principal y el fundamento, es la palabra del Señor. Esto es algo que no va a pasar, que debe de estar allí. Es como la matriz de la idea de lo que Luis tiene en la cabeza, o la necesidad que tiene que suplir a nuestro arquitecto, ¿verdad? Pero termina siendo el fundamento principal para cada uno de nosotros. Ahora, la vida cristiana es un conjunto de trazos, es decir, principios necesarios que van formándonos del cómo somos. Me gusta mucho eso porque yo creo que soy una obra de Dios en proceso, ¿verdad? No creo que todavía lleguemos a ser perfectos, pero la Biblia dice algo muy importante, que estamos en ese proceso de formación, en ese proceso a llegar hasta la estatura de Cristo. Por eso la misma Biblia dice que la obra que Dios ha empezado en ti, ¿qué va a hacer el Señor? La va a terminar, la va a perfeccionar. ¿Cuántos creen que como jóvenes podemos ser perfeccionados? El problema está en que muchos de nosotros nos resistamos a eso y digamos, no, así nomás quiero, yo no quiero cambiar. Y te vas a quedar como una obra media hecha. Antes de que, bueno, están viendo ahí lo que están trazando los chicos. Van a terminar como una obra media hecha. Y sabes, quiero decirles algo muy especial en esa noche. Dios ha diseñado un producto final, pero los trazos no son el final. Son el conjunto de cosas que Dios nos permite vivir, nos permite pasar, para que veamos al final una obra maestra. ¿Cómo van a ver ustedes al final del trabajo de un arquitecto? Ciertamente en la construcción de ese edificio, ¿sí o no?
y van a decir, wow, wow, ¿de quién fue la idea? ¿No ves que hay hasta premiaciones, hay grandes ideas arquitectónicas, verdad? O de la misma manera también en lo que va a decir. Pero si lo dejamos así, bueno, vamos a tratar de interpretar. Pero ¿sabes qué? No queremos una vida de interpretación. No podemos decir, ¿sabes qué? Pudo haber sido un gran hombre y se quedó allí. No quisiéramos ser un trabajo a medias, ¿o sí? Y para eso nosotros necesitamos que el arquitecto, que el diseñador de nuestras vidas, el que permite los trazos, nos siga formando a través de los principios de su palabra. Nos siga diseñando a través de esa obra perfecta. Pero con esto quiero decirles, ustedes son la idea de Dios. Ustedes son esa obra perfecta del Señor. Si por allí ustedes comienzan a aceptar que alguien los menosprecia, que alguien los ningunea y dicen, claro, por todo lo que has pasado no vales nada, etcétera, tú vas a decir, hey, un momentito, cada trazo que Dios ha permitido que yo pase en esta vida tiene un propósito, tiene una razón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando hablamos de trazos dentro de la vida cristiana, podemos hablar de trazos, los que vivimos, por ejemplo. Y hay trazos tan buenos como algunos trazos que evidentemente van a ser borrados en algún momento, ¿sí o no? Pero de alguna manera esto me lleva a pensar en 2 de Corintios 4:6. Dice la palabra, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminarnos del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de la tierra. ¿Qué significa esto? De que en un momento vino la luz del Señor a mi vida y las tinieblas se fueron y ahora vivo en la luz del Señor. Lo que representa esto es el trazo de la experiencia de conocer a Jesús en mi corazón. Porque antes de Cristo, acuérdense por un momento ustedes, ¿cuáles eran esos trazos antes de Cristo? Eran trazos de desobediencia, de rebeldía, ¿verdad? Trazos en el que uno podía o quería hacer lo que quisiera a su forma, a su manera. Hemos cometido tantos errores en la vida, ¿sí o no? Y es verdad, esto nos ha pasado. Me lleva a pensar lo que dice 1 de Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido. Eso habla mucho de lo que Dios quiere para conmigo. Son real sacerdocio, son nación santa, son un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabes? Yo puedo reconocer y decir que en Cristo hemos pasado de esa etapa de no valer nada y de que ahora en el Señor cada trazo que Él me ha permitido pasar tiene un valor especial. Y uno dice, hay cosas que me gustarían olvidar, pero ¿sabes qué? Son necesarios para que el producto final, el boceto, la idea o lo que se quiera trabajar al final termine siendo realmente sorprendente. ¿Cuántos dicen amén? Y un día, cuando tú te tengas que enamorar o casar con alguien, tú no vas a casarte con una persona a medias terminar, ¿no? ¿Verdad? Sino con alguien que por lo menos ya entienda quién es, lo que vale, lo que es, con ese carácter propio, con esa identidad propia. Pero es terrible cuando de repente nos casamos o nos enamoramos de alguien y que ni siquiera sabe lo que es, que su identidad está basada en las zapatillas que lleva, que su identidad está basada en el pantalón que está puesto. Entonces, o en las cosas que posee, pero realmente nuestra identidad y nuestro valor está en quién nos está diseñando, en quién nos ha diseñado, en quién nos ha trazado. ¿Cuántos dicen amén? Y es Cristo Jesús. Amén. Eso es importante. Ahora, aquí podríamos entonces reflexionar un poco en los trazos de Dios. Ya hablamos de los trazos de la vida, mis trazos personales, mis malas decisiones, mis equivocaciones. Pero sé que si ahora espero en el Señor, aún todas esas Dios las puede convertir y lo puede volver en un recurso indispensable para mi crecimiento. Pero por otro lado entiendo lo siguiente, los trazos de Dios. ¿Ustedes sabían que Dios trazó un plan de salvación para nosotros? El Señor trazó todo un conjunto de plan y de hecho ahí es donde vemos la obra de Jesucristo en la cruz. Y esto es tan poderoso porque cuando uno comienza a pensar mucho en que entonces Dios tiene un plan para mí, claro que sí. Dios tiene un plan porque si vemos la naturaleza de Dios, vea esto, si vemos la naturaleza de Dios, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de métodos. De hecho, cuando manda a hacer el arca, da indicaciones específicas para que se haga allí.
Y sabes, si Dios en su naturaleza es así, es que Él contigo no se ha equivocado. Hay trazos, hay pautas, hay cosas exactas que el Señor ha diseñado para que de esta forma tú y yo podamos caminar por ellas. Pero Él no se ha equivocado contigo. Él no se ha equivocado contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si alguien te dijo que, ok, tú eres el error de tus papás, se ha equivocado. Si Dios en muchas cosas y en la misma creación ha mostrado su orden, su plan, ¿tú crees que yo voy a hacer un error de Dios? No. Por otro lado, vemos también cómo es que Dios a lo largo de la historia bíblica encontramos a un Abraham, a un Moisés, a un David cumpliendo propósitos. Y no es que comenzaron como las mejores personas. Muchos de ellos fueron hasta perseguidos, abandonados, menospreciados. Pero a lo largo de todo eso, el Señor los llamó para glorificarse en ellos. Mientras más débiles, me ayudas Persis ahí porfa, mientras más débiles parecían, entonces en el Señor nos hacíamos más fuertes. Mientras más descalificaban aparentemente, como un Jeremías que decía yo soy niño, no voy a poder, o como un Pablo perseguidor, sumido en la rebeldía para con los creyentes. Antes Saulo, claro, pero ahora vemos cómo es que el Señor lo transforma. Y sabes que Dios ha diseñado un plan para ti y para mí. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 2:10, porque somos hechura suya. Soy una obra maestra del Señor, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí viene el propósito. No soy una hechura del Señor para tener como adorno allí. En el Señor yo sí cumplo un propósito. Y es que ahora soy guía para muchos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora soy un mentor, soy ayuda para muchos. Este es el punto de la madurez. Cuando yo no solamente vives para satisfacer tus deseos y ya, sino cuando comienzas a entender de que si ha hecho Dios algo conmigo, entonces ¿por qué no lo va a hacer con alguien más? Ahí es donde tú te levantas y comienzas a creerle al Señor. Le dices, Dios puede usar mi vida para edificar y bendecir la vida de alguien más. Hay algunas características del plan de Dios para tu vida. Dios tiene un plan personal para contigo. Dios no tiene un plan porque tengas a alguien a tu lado. Dios tiene un plan personal para contigo y lo va a cumplir. Porque recuerda que en el mundo no hay nadie como tú, entonces tiene un plan personal para contigo. Que ese trazo, por más de que le digamos, vuélvelo a diseñar, créanme que el siguiente diseño, por más que se parezca, tienen trazos diferentes. Tienen trazos diferentes y cada uno de nosotros tenemos un trazo distinto. Por más de que encontremos coincidencias, digamos, ay, si tu historia es muy parecida a la mía, entonces nos unimos los dos de las mismas historias de amor. Aunque nuestras historias se parezcan, recuerda esto, tienes trazos diferentes. Eres único, Dios tiene un plan para ti, solo para ti. Claro, no termina en ti, sino a través de ti, que es muy diferente. Es un plan perfecto. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entendemos entonces que no es un plan místico. Qué complicado que se haga. Es un plan práctico. Es un plan práctico. Y Dios va a usar cada recurso de tu vida. Va a usar lo que tienes en tus manos, lo que eres. Incluso para permitirte crecer, porque muchos comenzamos a anhelar la oportunidad de los otros para levantarse, para crecer. Pero cuando aprendemos a valorar nuestras propias cicatrices, nuestros propios trazos, nuestras propias vivencias, entonces entendemos de que wow, Dios me hizo vivir algo muy particular. Créeme que tu historia es muy, muy distinta a la mía, pero dentro de todo Dios quiere usarte a ti de la manera más práctica. Y voy terminando con esto. Los trazos que ahora vamos a dejar, porque un día tú y yo no vamos a estar. Amén.
Un día no vamos a estar, pero vamos a dejar ciertos trazos para que alguien diga: ok, yo conocí un día a un muchacho llamado Daniel, y este muchacho, wow, caminó, superó tantas cosas, venció tantas cosas, y logró crecer, y logró avanzar, y logró conquistar tantas metas. ¿Sabes? Voy a seguir sus pisadas. Entonces tú te habrás vuelto en alguien digno de imitar, en un guía, en ese ejemplo. Razón tenía Pablo cuando le dice a Timoteo: hey Timoteo, no permitas que nadie te menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en pureza. Sé ejemplo. O lo que dice en Tesalonicenses 3:9: no porque no tengamos derecho a ello, sino para ofrecernos como modelo a vosotros, a fin de que sigan nuestro ejemplo. Otra vez, somos esos modelos. Entonces ahora viene el desafío de dejar trazos que muchos lo van a tomar como guías para también vencer. Y sabes, las siguientes generaciones, seamos responsables con esto. Nuestros hijos, nuestros hermanos menores, amistades menores, esa siguiente generación, aún propiamente los que estamos aquí, son esa siguiente generación que necesita entender que hay trazos, que si Dios me puede usar a mí, te puede usar a ti. Si Dios me pudo sanar a mí, te puede sanar a ti. Si Dios me pudo restaurar a mí, Dios te puede restaurar a ti. Si Dios pudo hacer obras maravillosas, impresionantes con personas que literalmente estuvieron quebradas, abandonadas o desechadas, Dios también te puede usar a ti y me puede usar a mí. Entonces démosle valor a cada etapa de nuestras vidas. Y esta etapa es una de las mejores que tienes, que Dios ha puesto allí. Te ha dado el desafío de trazar vivencias que permitan que otros lo tomen como guías. Entonces, si tú te esfuerzas, no te esfuerzas solo para ti, te estás esforzando porque alguien más verá: un día mi padre me dijo esto. Y este es el concepto que mi mamá tiene. Si tú quieres ganar a alguien para el Señor, no le prediques mucho, demuéstrale, sé ejemplo. Tus acciones son el mensaje más fuerte y poderoso para muchos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Llega un punto en el que trazamos y nos volvemos guías. Entonces, un guía o un ejemplo es aquella persona que va a trazar ciertos puntos y vamos a decirles a las personas. Y sabes, algo que yo desde mi experiencia puedo decirles a ustedes cuando vienen a consejería y me dicen: pastor, esto estoy pasando, yo entiendo que es un trazo más, que está empezando, pero va a terminar. Y eso no va a durar para siempre. Es doloroso, sí, está empezando, pero va a terminar. Amén. Y si sabemos que la vida es un trazo grande, ¿verdad? Entonces entendamos de que hagamos lo mejor y vivamos lo mejor posible. Y agradezcamos a Dios por cada etapa. Sabes, yo doy gloria a Dios por cada etapa que Dios me ha permitido pasar. Por cada etapa que me ha permitido pasar. Mientras ellos van finalizando, van culminando el trazo final, en un momento nos van a compartir. Me gustaría orar por ti. Ponte de pie allí mientras ellos terminan. Quiero orar porque tú y yo aprendamos a valorar y seamos responsables con cada cosa que Él nos permite vivir y pasar en esta vida. Dios, gracias. Gracias por esta etapa en la que podemos acercarnos a ti.